Buenos días, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Dar gracias a Dios por cada una de sus vidas, amados. Vamos a iniciar este tiempo de palabra para que el Señor nos hable en estos tiempos que realmente necesitamos mucho de Él. Amén. Así que vamos a empezar con una oración dando gracias al Señor por todo lo que está sucediendo y para que el Señor esta mañana nos hable. Amén. Mi amado Señor, eres bueno, eres grande en misericordia, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, amado. Muchas gracias, Padre, porque hoy has permitido que despertemos, permitido que estemos con la familia, Señor. Muchas gracias. Y en este tiempo te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que nos hables, por favor, que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor. Padre, que tu palabra caiga como semilla y demos fruto al 100 por 1, Señor. Oro por cada persona que va a ver este video, Señor, para que seas tú hablando, Señor, y seas tú haciendo la obra completa. Necesitamos de ti, Señor, anhelamos más de ti. Por favor, ayúdanos, por favor. Entregamos este tiempo a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, en estos tiempos tan complicados necesitamos mucho más de Dios. Cada día necesitamos aún más y más estar con Dios. Amén. Y hoy en la mañana vamos a tocar un tema que es muy importante para la batalla que vivimos todos los días. Todos los días estamos en constantes batallas, en constantes confrontaciones aún con nosotros mismos. Para esto vamos a tocar el siguiente tema. Esto titula Identificando al enemigo. ¿Y cómo es esto? ¿De qué trata? Y vamos a hablar sobre las estrategias de contraataque. Amén. Pero para nosotros atacar, para nosotros poder librar nuestras batallas, necesitamos identificar con qué estamos luchando. Ahí puede ver su imagen, ¿no? Buscando con quién estamos luchando. Para esto vamos a iniciar con la palabra y el Señor nos dice algo muy lindo que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 10, verso 5, que nos dice: y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lobo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. No podemos iniciar este tiempo de palabras sin antes saber que el Señor va a librar nuestras batallas junto con nosotros y vamos a herir al enemigo. Pero para esto nosotros debemos identificar al enemigo. Y muchas veces creemos que nuestras batallas debemos librarlas físicamente o con armas carnales, pero la Biblia nos dice en 2 de Corintios 10, 3 y 4 que dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es en la Nueva Traducción Internacional, que nos habla de una batalla carnal, pero que la libramos de manera espiritual. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, nos dice la palabra. Todos nuestros conflictos, nuestros problemas, todo lo que estamos librando hoy, todos los procesos que estamos llevando el día de hoy, siempre termina en contienda con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con el jefe. Siempre va a terminar en una explosión, en un caos. Pero para nosotros enfrentar el caos debemos enfrentar con orden. ¿Cómo arreglamos el desorden poniendo orden? Es simple lógica, ¿verdad? Sin embargo, en esta simple lógica hay una clave que el Señor nos da, que para empezar, nosotros no militamos según la carne. Nosotros vivimos, andamos en carne porque somos cuerpo y estamos en esta tierra. Sin embargo, no luchamos según la carne, nos dice la palabra, sino porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Las armas de nuestra batalla no son carnales, mis amados hermanos, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, antes de empezar a identificar cuál es nuestro enemigo, debemos saber
que Dios va a luchar con nosotros nuestras batallas, y segundo, que nuestras armas no son carnales, sino nuestras armas están en Dios, en el Espíritu Santo, y son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Vamos a hablar entonces de nuestra debilidad, que sería igual a nuestro enemigo. Nuestro enemigo principal, sabemos que desde un principio, pues Satanás, que él pues se rebeló contra Dios, y a partir de esa fecha, pues libramos una batalla entre el bien y el mal, ¿sí? Y esto nos causa a nosotros ciertas debilidades, o sea, al haber un reino del bien y haber el reino del mal, nosotros hemos pecado, dice la Biblia, absolutamente todos, y hemos sido destituidos, por lo tanto pertenecemos al reino de la oscuridad. Y en este reino hay muchas debilidades con las cuales nosotros nos enfrentamos. A esto le vamos a llamar el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a utilizar estas cosas en contra nuestra. ¿Sí? Y esto ocurrió desde un principio de la creación, ¿verdad? El enemigo fue sutil con Eva, la tentó y pecó. Pero vamos a ver qué es la debilidad. Dice, la idea esencial de debilidad es la ausencia de fortaleza física o anímica. Es como que muy lógico, yo soy débil porque no soy fuerte, ¿sí? La debilidad también se refiere al espíritu. Generalmente cuando hablamos de debilidad hablamos muy físicamente, digamos, ¿no? Sin embargo, hablamos espiritualmente, hablamos de un espíritu débil también. Dice, si una persona puede ser muy fuerte muscularmente y al mismo tiempo débil desde el punto de vista anímico. ¿Y qué genera esta debilidad de espíritu? ¿Qué genera el que yo esté con un espíritu, con mi alma, contristados, tristes? Pero, ¿qué es lo que genera esto? El enemigo. ¿Quién es el principal enemigo? Habíamos dicho esto en principio, bueno, Satanás, el diablo, como usted quiera llamarlo. Sin embargo, él no es el protagonista principal de esto, sino somos nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque el enemigo va a agarrar herramientas que nosotros le vamos a dar a él para que él agarre estas herramientas y nos destruya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? Identificar cuál es mi debilidad, cuál es mi enemigo. Una vez que yo identifico esto, va a ser más fácil que yo pueda luchar con esto. ¿Por qué? Porque es con nombre y apellido. En la Biblia, durante todos los pasajes, durante toda la vida de Jesús, se han ido presentando muchas cosas con referente al mismo Jesús. Cuando Jesús iba y, por ejemplo, sanaba o, por ejemplo, liberó a un hombre endemoniado, dice la palabra, Jesús fue con nombre y apellido y lo echó fuera. Porque nosotros debemos identificar con nombre y apellido cuál es nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? La Biblia dice que el enemigo ha venido a matar, a destruir, a confundir. Entonces, tu debilidad, tu enemigo, ¿qué es lo que va a causar en nosotros? Bloqueo, confusión y muerte. ¿Por qué? Vámonos al libro de Génesis. Cuando el enemigo fue y tentó a Eva, ¿cómo fue y tentó? Dijo, y fue muy sutil, la Biblia dice que el enemigo es sutil. Entonces, ¿cuál fue la sutileza del enemigo? Me imagino que cuando Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, de todo, absoluta, menos de este árbol, del bien y del mal. Como toda, me imagino que Eva se pregunta, Adán se pregunta y dicen, ¿y por qué será, no? ¿Qué tendrá de especial este árbol? Y ahí es donde el enemigo entró y dijo, ¿pero por qué? Si ustedes comen de este árbol, pues van a ser igual que Dios, parafraseando, por favor. Entonces ahí entró la tentación. ¿Qué ocurrió? Bloqueó a Eva y dijo, claro, está bien, la confundió. Y por último, vino la muerte. Fueron destituidos porque desobedecieron. Es la misma lógica que el enemigo utiliza contigo y conmigo. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros le damos al enemigo? Dice la Biblia que nosotros hemos pecado absolutamente todos por la concupiscencia de nuestro corazón. Que no es Dios quien nos tienta, sino es el enemigo que nos tienta según la concupiscencia de nuestro corazón.
Pero ¿qué es concupiscencia? Dicen los desórdenes, todo aquello que no está sujeto a Dios. Identifiquemos entonces cuáles son estas cosas. Puede ser tu carácter, puede ser el temor que ahora nosotros estamos sintiendo ante tanta situación. Mucha gente está llena de ansiedad, desespero por todo lo que estamos viviendo y todas esas emociones no están sujetas al Señor. Entonces todo esto nos va a causar, ¿qué? Bloqueo, confusión y muerte. Cuando estamos bloqueados no podemos ver a nuestro alrededor, no podemos identificar peligro. Simplemente estamos bloqueados, no vemos. Está la emoción, pero no veo nada más. Luego me confundo y empiezo a pensar cosas. Y si me muero, y si no estoy mañana, y mañana no tengo que comer, y empiezo a renegar y empiezo a generar sensaciones. Y luego muero. Y esta muerte, estamos hablando específicamente de una muerte espiritual. Así como Adán y Eva fallecieron, murieron, hacemos referencia a que fueron destituidos del Edén. Amén. Esa muerte espiritual. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos raíces de amargura, a un principio nos bloqueamos por el enojo, nos confundimos y creemos que estamos en la justa razón de enojarnos, de resentirnos, etc. Y luego muero. ¿Cómo muero? Esa raíz de amargura brota. ¿Y qué sucede después? Vivo con esa amargura. No sé si has escuchado el refrán que dice, el tiempo cura las heridas. El tiempo no cura las heridas, el tiempo nos ayuda a acostumbrarnos a mi situación, pero no las cura. El único que tiene la potestad y la posibilidad de curar nuestras heridas es Dios. El tiempo lo único que hace es ayudarnos y plantarnos en esa situación, nada más. Entonces, amados, identificamos nuestra debilidad. ¿Cuál es la parte que a mí me cuesta? ¿Será mi carácter? ¿Será que frente a cualquier situación yo me aireo pronto? ¿Será el temor que ante esta situación tengo miedo? No sé qué es lo que va a pasar, incertidumbre. Todo lo que no está sujeto a Dios se convierte en una debilidad. En muchos de nosotros tenemos debilidades más predominantes que en otras. Sin embargo, esto va a diferir dependiendo a cada persona. Amén. Pero cualquier debilidad que sea tuya y mía nos genera estas tres cosas: bloqueo, confusión y muerte. Entonces, ¿cómo yo puedo librar esta situación? Y nos vamos a ir al libro de Zacarías 4:6, que nos dice: continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Amados, una vez que nosotros identificamos nuestro enemigo, vamos a poder observar ciertos patrones conductuales. Ejemplo, si mi debilidad es mi carácter, soy muy airada, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos el derecho de airarnos, enojarnos, pero no tenemos el derecho de pecar. ¿Cuándo pecamos? Cuando ya lastimamos, cuando hacemos acción de daño, ¿sí? Entonces, si esta es mi debilidad, debo identificar los patrones que me llevan a esta debilidad. Lo increíble de esto es que el enemigo es súper predecible. El enemigo utiliza las mismas estrategias siempre y esto es repetitivo. ¿Y por qué tú y yo no nos damos cuenta? Por lo mismo que habíamos visto anteriormente, porque estamos bloqueados, confundidos y a punto de morir. Entonces, cuando la Biblia viene y nos dice, no es por poder, no es por fuerza, sino por mi espíritu, entendemos que la solución no está en nuestras manos, sino en las manos del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿el que arregle? No. Es que tú y yo nos sujetemos al Espíritu Santo para librar estas batallas, ¿sí? Y como le decía, una vez que identificamos que esto, a ver, si estoy bloqueado, ¿cómo identifico? Vuelvo a decir, generalmente todas estas nuestras debilidades, nuestras tentaciones, todo lo que pone el enemigo en contra nuestra, porque la Biblia dice que el enemigo, ha venido a matar, a destruir, a confundir. Entonces, esa es su estrategia y todo lo que vaya a hacer va a ser con ese objetivo de matarnos. Ese es su objetivo.
Pero saben, amados, en todo patrón conductual que nosotros vemos es repetitivo. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿y por qué tropiezo con la misma piedra? ¿Y por qué lo mismo? ¿Y por qué lo mismo? Las estrategias del enemigo son así de repetitivas, pero Dios permite que las repitamos hasta que aprobemos. No sé si alguna vez ha escuchado prueba aplazada, prueba repetida. Por esto. ¿Y por qué muchas veces? Porque estamos bloqueados y no nos damos cuenta. Pero si usted se pone a pensar, haga el ejercicio conmigo, cierra los ojos y ponga ahí la debilidad, identifique, ok, es mi carácter, yo me enojo mucho, por ejemplo. Entonces, ¿pero en qué circunstancias? ¿Qué es lo que me enoja tanto? ¿Qué circunstancias? Y se va a dar cuenta de un círculo vicioso, que hay ciertas cosas que van a desencadenar su enojo y ese enojo va a producir o va a terminar en pecado porque hizo daño. ¿Con qué? Con la boca, con acciones, etcétera. Hoy nosotros prendemos las noticias y es tal persona le golpeó, lo asesinó, la mató. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados y confundidos. La maldad se ha multiplicado, amados hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar esto? Cuando la Biblia, el Señor viene y me dice, no es por fuerza, no es por espíritu, y muchas veces decimos, no, ya tengo que controlar mi carácter, tengo que controlar esto, pero no hay cambios, porque no estoy sujeto. Pero lo importante de esto, amados, para generar un cambio debemos ver una raíz. ¿Cuál es la raíz? Que identifiques cuál es tu debilidad. Pero si estoy bloqueado, amados hermanos, Dios permite absolutamente todo con un propósito increíble. Y muchas veces nos cansamos de estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero Dios no va a dejar que pasemos esta situación hasta que nos demos cuenta. La Biblia dice que el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Pero ¿cuándo se glorifica el Señor? Cuando tú y yo reconocemos esta debilidad. Porque mientras tanto, amados, si tú y yo no reconocemos nuestra debilidad, no podemos, el Padre no puede gloriarse, no puede glorificarse. ¿Y por qué? Si es Dios, pero tú juegas un papel muy importante. Si tú no te das cuenta, estamos bloqueados y estamos en el círculo vicioso hasta que nos morimos sin darnos cuenta. Amados, entonces, una vez que tú y yo identifiquemos, ¿y cómo identifico? Veamos patrones. Se me ocurre, estamos en casa, viene mi hijo y tenemos un encontrón. ¿No es cierto? Ok, en ese momento hay ira, en ese momento hay todo de parte del padre, de parte del hijo. Sin embargo, posterior a esto tenemos un tiempo de reflexión. Y si no lo tiene, aplíquelo, piense, a ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha desencadenado mi ira, por qué nos hemos peleado, por qué hemos discutido, por qué mi mamá se ha enojado, por qué mi esposo, por qué. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahí rompemos con el bloqueo. Y si no hay bloqueo, es muy difícil que nos confundamos, amados. Esto juega un papel muy importante para que tú y yo podamos descubrir el patrón que utiliza el enemigo para bloquearnos, confundirnos y matarnos. ¿Sí? Posterior a eso, amados, una vez que Adán y Eva fueron destituidos, pasó todo lo que pasó, utilizó el enemigo la misma estrategia con Caín y Abel. Lo triste fue que Caín cayó hasta matar a su hermano, pero utilizó la misma estrategia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? El enemigo va y va a confrontarte con tus mismos pensamientos, con tus mismos sentimientos, y te va a preguntar, ¿y por qué crees que ha sucedido esto? Y si usted se da cuenta y cierra los ojos y pone su debilidad y dice, a ver, ¿realmente es así? Y nos ponemos a pensar y es un círculo vicioso de todo. Y si no nos damos cuenta es porque estamos bloqueados espiritualmente. Pero una vez que hemos identificado este patrón, el Señor nos da contraataque y nos dice primero, como habíamos leído al principio, que Él está con nosotros librando las batallas. Segundo, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Por lo tanto, amados, una vez que nosotros estamos con nuestra debilidad, identificamos esto,
no podemos pelear con nuestras armas carnales. Le pongo un ejemplo muy sencillo. A mí en el volante me molesta mucho que apenas está cambiando el semáforo a verde, ya están bocineando. Esto me genera unos sentimientos muy malos, o sea, me molesta que hagan eso. Entonces, mucho, o sea, me molesta mucho. Es como que estoy poniendo a primera y pip, y ya están bocineando, ¿no? Entonces, es considerado una debilidad porque eso no está sujeto a Dios. El que yo me enoje no está sujeto a Dios. Entonces, empiezo a pensar y digo, bueno, el enemigo utiliza esto cada vez y cada vez. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Identifico. Estoy al volante, va a cambiar. Entonces, empiezo a pensar, empiezo como que a romper con lo que el enemigo ha ido generando en mí. Imagínese si yo utilizaría un arma carnal. Bajo mi ventana y le grito hasta de lo que se va a morir. Eso es un arma carnal. Yo me estoy peleando, estoy enfrentando a una contienda bajo la ventana y le grito hasta de cualquier cosa. Desahógame, sí, pero ya hice daño, ya maté, ya todo. ¿Y por qué maté? Porque muchas veces cuando estamos en ira nosotros no somos buenos, no somos misericordiosos, ¿verdad? Esa es un arma carnal. Cuando viene, qué sé yo, mi esposo, mi esposa, le fue mal en el trabajo y viene y empezamos en contienda. Si yo respondo, amados hermanos, estoy usando un arma carnal. Pero saben que como estamos bloqueados espiritualmente, no nos damos cuenta hasta que después suceden las cosas. Entonces, pero tenemos cómo contraatacar. Y esto es lo increíble. Pero repasemos, amados hermanos, identifica. ¿Qué es lo que te genera molestia, angustia en tiempos de COVID? Me da miedo salir, me da miedo la situación que estamos viviendo económica, familiar. Tengo miedo. ¿Qué va a hacer el enemigo con miedo? No va a dejarte vivir en paz. Y cuando no estamos en paz, hablamos de falta de fe. Y ven, es un círculo vicioso que se repite en cualquier debilidad. Por lo tanto, yo voy a saber cómo contraatacar. Y esto está aquí en mis pensamientos y en los pensamientos que están sujetos a Dios. Entonces, Dios nos habla de una armadura en la Biblia que está en Efesios 6, a partir del 10, si no me equivoco, amados. Pero quiero hacer énfasis en dos armaduras que nos van a ayudar a enfrentar nuestra debilidad. ¿Sí? Toda la armadura nos ayuda a enfrentar diferentes circunstancias. Y estas dos las voy a tomar, que es el yelmo de la salvación y la espada, que es el Espíritu y la palabra de Dios. En Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son dos armas, amados. ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo se usa? El yelmo de la salvación hace referencia al casco. Puede ver en la imagen, es un casco, ¿ok? Cuando vamos a la guerra, cuando vamos, antiguamente los soldados romanos utilizaban una armadura así súper pesada y en esto estaba este tipo de casco. Y dice casco de protección a nuestra alma. Dice yelmo de la salvación. ¿Cuándo entendemos que tú y yo somos salvos, amados? Nosotros hablamos sobre la oración de fe, que a partir de ahí nosotros alcanzamos salvación y gloria a Dios porque es así. Sin embargo, no todas las veces entendemos qué significa ser salvos. Y es ahí donde el yelmo de la salvación entra en acción. Y la segunda es la espada del Espíritu, que es el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Cómo Jesús se defendía ante las tentaciones del enemigo, le decía, escrito está. Esta fue su arma principal de Jesús ante las tentaciones que le ponía el enemigo, ¿sí? Hablemos un poco. Mire, esta imagen es así como espiritualmente usted y yo debemos vernos. Y ahí está el yelmo de la salvación, tenemos el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada del Espíritu Santo, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amados, está en Efesios 6, si lo quiere estudiar, pues que así sea. Sin embargo, hoy vamos a ver lo que es el yelmo de la salvación, que es el casco,
y la espada. ¿Por qué estas dos armas, amados hermanos? Primero, el casco. El casco va a protegernos de golpes en la cabeza. Cuando viene un golpe en la cabeza, pues esto va a evitar heridas, va a evitar muerte, va a evitar muchas cosas. Espiritualmente, ¿en qué lo traducimos? En nuestros pensamientos, ¿sí? El enemigo, imagínese un titiretero, ¿sí? Que se ponen acá los hilos y están los títeres. Y nosotros somos así cuando nuestros pensamientos no están sujetos a Dios. Entonces, cuando yo agarro el casco, el yelmo de la salvación, significa que tú y yo hemos comprendido lo que significa salvación. ¿Y qué significa salvación, amados hermanos? Significa que tú y yo hemos entendido y hemos reconocido nuestra condición. ¿Y qué significa reconocer nuestra condición? Identificar tu enemigo. Y es ahí, amados, lo importante de esto, ¿sí? Cuando yo me acerco a Dios, existe un arrepentimiento, ¿verdad? Pero este arrepentimiento nos lleva a reconocer mi condición. ¿Cuál es mi condición de pecador y débil? Sin Dios no soy nada. Esto, amados hermanos, esto significa identificar a mi enemigo. Yo soy débil por esto, por esto, por esto. Yo peco, ¿cuáles son mis áreas de donde peco y no puedo controlarlo? Esto, esto y esto. Ahí, amados, es ahí donde lo tenemos al enemigo amarrado, porque hemos confesado. Parte de un principio del arrepentimiento es confesar. Reconocer, confesar. Yo estoy identificando a mi enemigo, estoy reconociendo, lo estoy poniendo al frente, lo estoy avergonzando. Muchas veces pensamos que somos nosotros y decimos, pucha, no puedo decir esto porque ¿qué van a decir de mí? No, es que no eres tú. Es el diablo que tiene que ser avergonzado, por eso confesamos. Y es ahí donde estamos identificando. Estamos rompiendo con el bloqueo, con la confusión y con la posible muerte que el enemigo quiere para nosotros. Entonces, es aquí donde yo entiendo que soy salvo, que yo merecía morir. ¿Por qué? Porque soy débil, porque soy pecador, porque no merezco. Pero cuando Jesús viene y nos salva y nos da su vida, entonces yo agarro el casco, el yelmo, entiendo que es salvación, entiendo que yo merecía morir, pero Jesús lo hizo por mí y lo hizo por amor. Y nunca más vuelvo a hacer las cosas que hacía. Muchas veces esperamos de la noche a la mañana y no, es un proceso en el cual el Señor nos ayuda, por eso libramos batallas todos los días. Pero muchas veces libramos batallas sin sentido porque no sabemos ni con qué estamos peleando. Estamos sobreviviendo, por eso es importante identificar. Entonces, yo voy a entender esto y mis pensamientos van a empezar a estar sujetos a Dios. ¿Cómo? Entendiendo que el momento que yo me enojo, el momento en el que yo tengo miedo, en el momento que yo me angustio, que no tengo paz, que a raíz de la Biblia podemos ver un montón de debilidades más. Por eso es importante que tú te sientes y medites con la palabra para identificar con qué estás luchando. Pueden ser años de tu lucha. ¿Qué raíz de amargura te tiene encadenado? Entonces, amados, cuando nosotros identifiquemos esto, y es la mitad es la mitad del casco, y la otra mitad es que cuando tú reconozcas tus pensamientos estén sujetos a aquello que sucedió, que hoy cuando me enoje diga, Señor, perdón, porque, Señor, te estoy volviendo a crucificar. Y todos tus pensamientos van a empezar a generar y estar en torno a Dios. Y esa es la protección. Entonces, cuando venga la contienda, venga la tentación, no me va a matar porque estoy con el casco, con el yelmo de la salvación. Probablemente el golpe me cause un mareo por ahí porque el golpe es bastante fuerte. Pero si permanezco con el casco, entendiendo que yo he sido salvo sin merecerlo, amado, nuestras armas ya no van a ser carnales, ¿sí? Es un proceso, recuerda, un principio lo hemos leído en Zacarías, pero este versículo nos decía que vamos a dejar huella en el enemigo. Alguna vez escuché un testimonio diciendo que cuando nosotros vencemos al enemigo, el enemigo huye y vuelve a su casa de donde viene herido,
porque perdió la batalla. Entonces, amados, esa es la idea. Esa es la idea, que dejemos huella en el enemigo, como decía en el libro de Zacarías a un principio. Entonces, mis amados, identifiquemos, vamos a romper con el bloqueo que tenemos, porque muchas veces estamos angustiados y no pensamos y no vemos bien y nos equivocamos más. Es ahí donde entra el juego, el juego, el parte del juego de lo que es el yelmo de la salvación. Segunda arma, la espada. La espada que representa la Biblia, el conocimiento de la palabra. Jesús, cuando fue tentado, la manera en que él se defendía y decía, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra del Señor. Es importante que tú y yo conozcamos la palabra del Señor. Veamos cuáles son tus promesas, mis promesas, a qué Dios me ha llamado, qué es lo que quiere el Señor de mí, para que cuando yo esté en tentación, en aflicción, en confusión, diga, escrito está. Tenga el pensamiento, estoy sujeto a Dios. Por lo tanto, escrito está. Amado hermano, son dos armas poderosas en las cuales están nuestras manos. Identifico con lo que estoy peleando y digo, escrito está. Jesús le decía al enemigo, fueron 3 o 4 veces, si no me equivoco, que el enemigo se acercó a Jesús y le tentó en medio, estaba en ayuno, una de las tentaciones que estaba en ayuno el Señor, como era carne, como tú y yo, pues me imagino que tenía mucha hambre, ¿verdad? Entonces el enemigo viene y le dice, pues, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde con la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¡Pum! Primer dardo. Entonces, amado, cuando el enemigo venga y te diga, tú, mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Porque escrito está que Jehová de los ejércitos va a estar conmigo librando batallas hasta el fin de la tierra. Lo dice y lo hemos leído en el libro de Zacarías. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante que conozcamos nuestras armas. Son 2 armas de las que hemos hablado hoy. Nuestro contraataque. La Biblia en ninguna parte dice que no vamos a ser atacados. Más bien vamos a ser atacados por muchas razones. Pero tenemos la autoridad para contraatacar y el Señor nos ha dado armas. Conoce cuáles son tus armas, conoce al enemigo y muchas veces nos damos cuenta y decimos, sí, pucha, tengo un carácter así, o soy así, o me siento así. Ok, agarra eso, no lo dejes, no dejes hasta que te mueras, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos muertos. Muchas veces el enemigo nos encadena, faltas de perdón y tantas cosas que las cuales vivimos, que el tiempo nos ayuda a acostumbrarnos y no hay sanidad y estamos muertos. Así que, amados, yo te animo en el nombre de Jesús a que empieces a ejercer lo que el Señor te ha dicho, la autoridad que el Señor te ha dado. Identifica, tienes la potestad, piensa, analiza. Estoy en momento de tribulación, estoy en momento de tentación, estoy en momento. Abramos los ojos. Dice la Biblia que nosotros debemos estar velando todo el tiempo. Así que, mis amados, en el nombre de Jesús, velemos, identificamos con qué estamos peleando. Y una vez, agarremos el casco y la espada y empecemos a enfrentar como el Señor nos manda. Y así alcanzaremos victoria. Mis amados, Dios los bendiga grandemente. Espero en verdad que Dios sea sembrando esta palabra en sus corazones y podamos dar fruto. Sí, es normal que tú y yo nos decaigamos, pero es momento de sacudirnos, de levantarnos y decirle al enemigo, mi Dios, escrito está que mi Dios está conmigo hasta el fin de la tierra. Amado, Dios te bendiga grandemente, a los tuyos, a tu parentela, nombre por nombre nos despedimos en una oración. Mi amado Jesús,
Te damos gloria y honra a ti, Señor. Muchas gracias. Te pido, por favor, que nos des la lucidez para poder, Señor, identificar con qué estoy peleando, Señor. En el nombre de Jesús, abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, mi entendimiento, Señor, para que yo pueda identificar y una vez, Señor, pueda contraatacar. Mi amado Jesús, gracias porque escrito está que tú vas a estar hasta el fin de la tierra con nosotros, peleando y librando batallas. Te damos muchas gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra. Bendigo a cada persona, Señor, que se va a conectarse, va a ver este material. Yo te pido que seas tú bendiciendo, guardando, multiplicando, Señor, Padre, haciendo conforme a tu voluntad. Oramos por estos tiempos tan feos, Señor. Confesamos que nos duele, nos preocupa, mas, Padre, también, Señor, confiamos porque tu palabra dice, Señor, que tú no nos vas a dejar desamparados nunca, Señor. Así que confiamos en ti, en tu palabra, Señor, y podemos descansar, Señor, a tus pies, en tus brazos, Señor. Gracias, gracias. Oramos por cada persona que está enferma. Ayúdales a librar esta batalla, Señor. Padre, y que se haga tu perfecta voluntad, mi amado. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos un fuerte amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que sea un tiempo de edificación en familia y que estos tiempos no nos apaguen, sino enciendan el fuego que hay en nosotros por Cristo Jesús. Dios los bendiga grandemente. Me despido hasta otra oportunidad.